venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, el Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios. Y en esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti para darte nuestra alabanza, Señor. Gracias, Dios, porque algo que haremos por toda la eternidad es alabarte, Señor, bendecir tu nombre. Gracias, Dios. Hoy reconocemos, Señor, que tú eres un Dios grandioso, Señor. Y por eso te cantamos, Señor. Te bendecimos, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Eres grandioso, Señor, más grande que todas las cosas, Señor. Gracias por llenar nuestro corazón de ti, Padre. Gracias, Señor, por darnos la bendición de ser llamados tus hijos, por adoptarnos, Señor. Gracias, Dios mío, por esta preciosa noche donde nos reunimos contigo, Señor. Donde dejamos, Señor, muchos quehaceres para estar contigo, Señor. Gracias por estos tiempos que son de tanta bendición para nosotros, Señor. Gracias por estos tiempos que nos das para meditar en ti y en tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es un manantial, Señor. Es como miel, Señor, para nuestra alma, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por alumbrar nuestra vida con tu gloria. Gracias, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de nacer de nuevo, Dios. Gracias, Señor. Gracias por este nuevo día, Dios. Gracias por este nuevo tiempo, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Porque no pasará, Señor, cielo y tierra, Señor, sin que, Señor, tu palabra se cumpla, Señor. Tu palabra es verdad. Gracias porque ella es como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, Señor. Y nosotros la seguimos, la escudriñamos. Señor, gracias. Bendito sea, Señor.
Gracias por la cruz, gracias por salvarnos, Señor. Gracias por dar tu vida por nosotros, Señor. Gracias por limpiarnos de tantos pecados que hemos cometido, Señor. Pero gracias por darnos el gozo de ser perdonados y de ser restaurados por ti, Señor. Padre, pongo en tus manos la enseñanza de esta noche, Señor, rogándote que por favor me uses y que me ayudes a ser fiel a ti y a tus escrituras. En el nombre de Jesús, habla a mis hermanos. Amén y amén. Amén. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Bíblica Berea. Estamos muy contentos de poder una vez más llegar a sus casas. Gracias les damos por recibirnos a través de estas herramientas digitales, a través de esta red social. Les agradecemos mucho el hecho de conectarse en estos momentos con nosotros y esperamos que ustedes se encuentren bien. Sabemos que pasan los días, pero la misericordia de Dios permanece para siempre y nos gozamos de que todo el tiempo el Señor está con nosotros. Espero que se encuentre muy bien junto a su familia y recordarles que cada uno de ustedes está en nuestras oraciones. Rogamos al Señor para que su presencia y su amor y su misericordia esté con todos ustedes. Oramos a Dios para que también les guarde su salud y cada una de sus áreas. Les saluda en esta noche el pastor Juan Carlos Bermúdez junto a mi familia. Tenemos el privilegio de servir al Señor, de servirles a cada uno de ustedes. Recuerde cualquier necesidad de orientación, de oración, por favor no duden en contactarnos, estamos a su disposición. Y recordarles nuestros horarios. Estamos los domingos a las 10 de la mañana. Estamos hablando y estudiando todo el libro de Primera de Pedro y es un libro maravilloso. Así que espero que no se pierda el sermón de este domingo, que va a estar increíble con la ayuda del Señor. Ya estoy trabajando en él y cada vez definitivamente la palabra de Dios es maravillosa. Poder ver la sabiduría, la gracia de Dios en sus escrituras es algo precioso. Y la invitación es para que nos acompañe el próximo domingo. Recuerde estar compartiendo, si usted lo desea, y se lo agradecería mucho, poder compartir el contenido de estos mensajes con sus amigos, con sus familiares, o si no, también lo puede compartir los devocionales que estoy enviando de lunes a viernes por WhatsApp y que comparto también en la página de la iglesia y en mi perfil de mis redes sociales. Usted lo puede compartir, compártalo porque estamos enseñando la palabra de Dios y estamos predicando a Cristo. Y qué bueno que sus familiares, sus amigos, sus conocidos conozcan al Señor. Así que sería bueno si usted nos ayuda con eso. Muy bien, vamos entonces a ir al mandamiento que hoy nos corresponde. Así que le pido por favor que me acompañe en su Biblia. Ábrala en el libro de Éxodo y vamos a estar en el capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Por favor, abra su Biblia y vamos a estar allí en el capítulo 20. Y hoy vamos a meditar en el versículo 13. Éxodo 20, versículo 13. Quiero que lo busque y vamos a leerlo juntos. Qué bueno que usted tenga su Biblia allí y la abra, la escudriñe y juntos aprendamos de la voz de Dios, de su sabiduría hermosa que está plasmada en este libro tan maravilloso. Vamos a Éxodo 20, versículo 13. Dice la Escritura: no cometas asesinato. No cometas asesinato. Muy bien, este mandamiento es de mucha importancia. ¿Por qué razón? Ya radica en el aspecto de la dignidad humana. Si hay alguien que le da dignidad al ser humano, es Dios mismo. Dios mismo. Y como podemos ver a lo largo de este segundo grupo de mandatos, vemos cómo Dios, a través de sus mandamientos, también está tratando en la sociedad, tratando en la familia, tratando en el matrimonio, tratando en la propiedad privada, tratando contra la persona que progresa, ¿sí? Entonces, vemos acá en la Escritura cómo el Señor está constantemente hablando a la sociedad
que escucha la palabra de Dios. Así que en este caso vemos cómo Dios trae dignidad a la humanidad. ¿Y por qué trae dignidad a la humanidad? ¿Qué es lo que hace que el ser humano sea tan especial a comparación de los demás seres vivos? La primera razón, quiero que la lea conmigo en Génesis capítulo 2, versículo 7. Y mientras usted llega allí, quiero repetirle lo que estoy hablando en esta introducción. Este mandamiento es de mucha importancia, ya que radica en el aspecto de la dignidad humana. La dignidad humana no la obtenemos nosotros mismos, sino que proviene del Dios que nos creó. Por eso tenemos dignidad. Entonces, el ser humano es especial a comparación de otros seres vivos. En primer lugar, leamos Génesis 2:7. Génesis 2:7 dice: luego el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Así que la primera razón por la cual el ser humano es tan especial a comparación de los otros seres vivos es porque es una obra de las manos de Dios. Es una obra de las manos de Dios. Ninguna de las otras cosas creadas fueron hechas con las manos de Dios. Y esto es muy importante. Y esto hace que el ser humano sea dignificado mucho más que cualquier otra cosa creada, porque fue hecho por las manos de Dios. Mire que ningún ser humano sería consciente de su existencia, a no ser que Dios se la hubiera dado. La vida del hombre no sería nada a menos que Dios le dé vida. Ni usted ni yo existiríamos, a no ser de que Dios no hubiera intervenido en nuestra existencia. ¿Qué es el hombre, según Génesis 2:7? ¿Qué es el hombre? El hombre es barro. El hombre es barro, un material que está en el suelo, algo tan insignificante como la tierra misma, pero que en las manos de Dios fue convertido en un ser vivo, capaz de hablar, de reproducirse, de razonar. Mire qué interesante. A veces nosotros llegamos a creernos tanto, pero somos simplemente barro sobre el cual Dios sopló aliento de vida. Solo el soplo de Dios hace que ese barro se convierta en algo con vida. Pero a no ser que Dios hubiese soplado, seguiríamos siendo polvo de la tierra. Y esto es bueno para que nosotros meditemos. Muchas veces la Biblia nos dice que cada uno debe pensar de sí mismo con cordura. Y tenemos que pensar con cordura, porque somos seres creados, no somos los dueños del universo, somos simplemente arena, barro del suelo sobre el cual Dios sopló. Eso es lo que somos los seres humanos. Sin embargo, ese soplo nos hace especiales, ese soplo nos hace seres vivos muy diferentes a los demás seres vivos. Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre. Con sus propias manos lo formó. Y al formarlo, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y lo hizo un ser vivo. Todas las capacidades que tiene el hombre son gracias a Dios. Si nosotros inclusive llegamos, porque inclusive el ateo puede argumentar la no existencia de Dios, pero si Dios no le hubiera dado una mente para pensar, el ateo ni siquiera podría pensar que Dios no existe. Somos barro en el cual Dios ha soplado su aliento de vida. Gracias a Él tenemos inteligencia, gracias a Él tenemos capacidades, gracias a Él podemos pensar, razonar, gracias a Él
y a la inteligencia que le ha dado al ser humano es que el ser humano ha podido crear cosas muy modernas, es que la ciencia ha ido avanzando con el paso de los años. Pero si Dios no nos hubiera dado la inteligencia, seguiríamos siendo barro en el suelo. El hombre es una obra maestra de Dios, pero el hombre no se hizo a sí mismo. El hombre es barro que ha sido moldeado por las manos de Dios, y Él lo hizo un ser vivo mediante su soplo. Dios sopla de su aliento para hacer del hombre un ser viviente. Recibir del Espíritu de Dios hace que el barro reciba la capacidad de relacionarse con Dios. Dios es tan bueno que toma algo tan insignificante como el barro del suelo y le da vida para que tenga una relación con Él, para que sea consciente de su existencia. Y al ser consciente de Dios, entonces ese barro al cual Dios ha formado con sus manos y al cual Él ha soplado, le da gloria a su Creador y le da gloria a todas las cosas que también Él ha creado. Esa es la primera razón que debemos tener en cuenta a la hora de meditar en por qué la vida del ser humano es tan importante. Es porque es una obra de las manos de Dios. Es una obra de las manos de Dios. Pero en segundo lugar, vamos a Génesis 1, 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. Dice la Escritura: entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. La segunda razón por la cual el ser humano es tan especial es porque Dios colocó en él su imagen y semejanza. Dios colocó en ese barro que estaba en el suelo, colocó su propia imagen y semejanza. Cosa que no hizo ni con los animales, no lo hizo con los cuadrúpedos, no lo hizo con los peces, no lo hizo con las aves. Ninguno de esos seres vivos, solamente el único ser vivo que goza de tan tremendo privilegio es el ser humano. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es el único ser vivo. Y Dios, al crearlo a su imagen y semejanza, le dio características morales muy especiales para que se asemeje a su Creador. El hombre es el único ser vivo que tiene ese privilegio. Y le da al hombre la capacidad de reinar, de sojuzgar, de gobernar la tierra. Sabemos que eso lo perdió después de la caída en el huerto, pero ese era el plan de Dios inicialmente. Pero el hombre lo perdió después de caer en pecado en el huerto. Pero sin embargo, Dios ha colocado su imagen y semejanza en la humanidad y eso lo hace muy especial. Lo hace muy especial. Cada vez que tú te mires al espejo, debes recordar que en ti, Dios ha colocado su imagen y semejanza. El Dios cuya sabiduría nosotros no podemos alcanzar. El Dios que creó todo lo que es visible e invisible, colocó en ti y en mí su imagen y semejanza. Por eso la vida es tan importante. Por eso la vida de un ser humano es tan relevante, porque es una obra de las manos de Dios y porque Dios colocó en él su imagen y semejanza. Pero hay una razón que hace que aún la vida del ser humano sea mucho más importante. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice la Escritura:
Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Miren qué interesante que el mismo Creador, en el momento en el que Él viene a redimir a la humanidad, Él toma forma de hombre. Dice que la palabra se hizo hombre. Mira cómo el mismo Creador dignifica la humanidad, porque Jesús es Dios hecho hombre. Y eso nos debe hablar mucho acerca de la dignidad que Dios le ha dado a la humanidad, porque el mismo Creador, aquel cuyo poder y cuya presencia no la pueden contener los cielos, vino a esta tierra como un hombre. Y estando en esa condición de hombre, debemos meditar que entonces el hombre tiene un altísimo valor delante de Dios. Y debe el hombre entender su dignidad por ser una criatura muy especial a los ojos de su Creador. El sexto mandamiento nos ordena a respetar y a valorar la imagen y semejanza que Él plasmó en los seres humanos. Cuando Él dice, no cometas asesinato, no cometas asesinato. Lo que Dios nos manda es a no violentar, a no quebrar, a no aborrecer la imagen y semejanza, la obra de las manos que Él hizo en el huerto del Edén. Él nos manda que valoremos, porque en el hombre Él plasmó su imagen y semejanza. Pero ¿cuál es entonces la causa de que el mismo hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, obra de las manos de Dios en el cual Él sopló aliento de vida, atente contra sus semejantes? ¿Cuál es la causa de que el hombre se alce en violencia y quiera matar a uno o a varios de sus semejantes? La causa es el pecado que viene desde Adán. Recordemos que ellos desobedecieron a Dios y al desobedecer entró al mundo y a las generaciones siguientes el reinado del pecado en el alma de los seres humanos. El primer asesinato que nos relatan las Sagradas Escrituras se da después de la caída del hombre. Antes de la caída del hombre no hubo asesinato, no hubo robo, no hubo muerte, no hubo mentira, no hubo engaños, no hubo inmoralidad, no hubo llanto, no hubo culpa, no hubo temor. Pero la entrada del pecado a la humanidad genera terribles consecuencias en la relación del hombre con sus semejantes. Lo primero que afecta es su relación con Dios, pero lo segundo que afecta en gran manera es su relación con los semejantes. Entonces, leamos Génesis 4, versículo 8, y miremos el primer asesinato cometido en la tierra. Génesis 4, 8. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El primer asesinato que nos describe las Sagradas Escrituras. Y sabemos por qué se da, sabemos que Caín tuvo envidia de su hermano Abel. Caín tuvo envidia de que Dios aceptara a Abel, pero que lo rechazara a él por su ofrenda. Y entonces, ¿cómo resolvió Caín su conflicto? ¿Cómo apaciguó Caín su envidia? ¿Cómo lo hizo? Por medio del asesinato, por medio de la muerte, por medio del derramamiento de sangre de un ser humano. Es la primera vez que un ser humano muere, la primera vez que corre sangre de un ser humano sobre la tierra. Y entonces, ¿qué hace el pecado si sabemos que el pecado
tiene tremendas consecuencias, y por el pecado es que primera vez se hace o se comete un asesinato. Recordemos que una de las cosas que Dios le había advertido a Adán en el huerto del Edén era que si él pecaba, Dios le dijo: ciertamente morirás, ciertamente morirás. Y dice Génesis 3:19, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. La sentencia por el pecado es la muerte, es que el hombre vuelva a ser polvo de la tierra. Pero el pecado tiene una terrible consecuencia en su relación con Dios. El pecado hace que el hombre aborrezca al Dios que le dio la existencia. Mire qué tremendo. Romanos 1:21 nos dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. El pecado hace que el hombre aborrezca al Dios que le dio la existencia. Y por eso el hombre ha tenido como consecuencia de ese pecado la manifestación más terrible que puede tener el ser humano, y es odiar, aborrecer a su propio Dios, aborrecer a su Creador, aborrecer a aquel que le dio vida. El colmo más grande que podemos ver a lo largo de la historia de la humanidad es a ese barro, a ese polvo de la tierra al cual Dios le dio vida, aborrecer a su Creador. Y esto es consecuencia del pecado. ¿Cuál es el resultado de su aborrecimiento a Dios? Que aborrece a los seres humanos que reflejan la imagen del Dios que la creó. Cuando el ser humano comete un homicidio, es porque quiere destruir la imagen del Dios que lo creó. No pueden soportar ver en otros seres humanos la imagen y la semejanza que les recuerda la gloria de aquel Dios santo y único que los creó. Y por eso el ser humano aborrece a Dios y manifiesta su aborrecimiento hasta llegar al colmo de asesinar a los seres humanos que llevan en sí mismos la imagen y la semejanza de su Creador. Leamos Romanos 1, 28 al 30. Romanos 1, 28 al 30 dice: por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Démonos cuenta cómo la Escritura nos muestra que el odio a Dios tiene como consecuencia el odio y el aborrecimiento a los seres humanos, llegando inclusive a los homicidios. El pecado ha hecho que el hombre aborrezca tanto la imagen de Dios en su vida, que inclusive se ha llegado al colmo de considerar que un bebé en el vientre de su madre no tiene valor. Se ha llegado al colmo de llegar al extremo de que el lugar más peligroso para un bebé es el vientre de su propia madre. Y Dios nos libre de tremendas consecuencias. Dios nos libre de que el propio hombre, su propia madre,
se alza en violencia contra sus propios hijos. Y todo esto es consecuencia del pecado. Ahora, quiero hacer una claridad, porque casi siempre que hablamos de este tema del asesinato, surge una pregunta, y es si este mandato prohíbe quitar la vida por todos los motivos. Porque vemos, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, que el rey David mataba a otras personas. Entonces tenemos que entender a qué se refiere la Escritura cuando dice, no cometas asesinato. Este mandato prohíbe quitar la vida por motivos de odio o malicia, pero no prohíbe quitar la vida de otra persona cuando se actúa en defensa propia, inclusive en una guerra justa. Vamos a hablar de algunos ejemplos de estos temas. Pero cuando la Biblia dice no cometas asesinato, se refiere a no matar a alguien que porta la imagen y semejanza de Dios por motivos de odio o malicia. Pero vamos a ver cómo la Biblia sí ordena que se le quite la vida a aquellos hombres o mujeres que constantemente son un peligro y atentan contra la integridad de la sociedad. Por ejemplo, mire lo que dice el libro de Éxodo capítulo 22, versículo 2, acerca de la defensa propia. Éxodo 22, versículo 2, dice, si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato. Démonos cuenta de cómo la Escritura nos habla acerca del derecho a la defensa propia. Y si en ese derecho de defensa propia, lamentablemente, uno de esas personas pierde la vida, Dios no lo culpará de asesinato. Dios no ejecutará sobre él el pecado de haber cometido un asesinato. Sin embargo, yo quiero dejar claro, nunca, y Dios me libre de eso, nunca he matado a nadie, pero me imagino que eso debe ser terrible, eso debe ser horrible, matar a alguien con culpa o sin culpa por accidente, eso debe ser terrible. Si tan solo ver a alguien muerto en el piso es algo que me sorprende, es algo que mejor dicho, impacta mi vida, no me imagino lo que podría ser que yo llegara a matar a alguien. Dios me libre. Sin embargo, si por alguna razón yo viera comprometida la seguridad de mi esposa, de mis hijas, de un familiar, pues a veces debemos tratar de defendernos, sabiendo que si no lo hacemos, perderíamos la vida o nosotros o nuestros seres queridos. Entonces la Biblia nos habla de que en ese caso podemos defendernos y debemos defendernos. Por ejemplo, mire la autoridad que tiene el gobierno para castigar al que hace lo malo. Vamos a Romanos capítulo 13, versículos 4 y 5. Romanos 13, versículos 4 y 5 dice, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso, tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Dios le ha dado la facultad al gobierno para que ellos, como servidores de Dios, castiguen al que hace lo malo. La Reina Valera en estos versículos dice que no en vano lleva la espada para castigar, para infundir temor. Y esa espada en ese tiempo no era para ponérsela en la espalda y decirle, a ver, mijito, pórtese bien. No, la espada era para castigar y herir e inclusive matar al que no hiciera el bien.
Déjeme contarle una anécdota de hace algunos años. Yo pienso que era por ahí el año tal vez 2004, pensaría yo, y yo iba caminando hacia la carrera séptima, yo estaba en la calle 34, y iba subiendo por toda la calle 34 hacia la carrera séptima, cuando encontré que estaba todo el lugar acordonado porque había un hombre que se había subido a un puente peatonal y tenía una granada en sus manos, estaba exigiendo un pago o no sé, un trámite, algo que necesitaba en su vida, no lo recuerdo muy bien. Pero ¿quiere que le diga qué me impactó de esa escena? Esta persona duró en ese puente varias horas. Si no le miento, estuvo toda la mañana y gran parte de la tarde con esa granada en su mano. Y hubo algo que me impactó, y es que cuando llegó el Ejército Nacional, vi cómo ellos llevaban en sus manos los fusiles, pero varios de ellos eran francotiradores. Y los vi cómo colocaron sus armas, prepararon todo y tenían en la mira a este hombre. Con una orden, con una sola orden, cualquiera de ellos podía disparar y quitarle la vida a ese hombre. ¿Por qué razón pueden hacer ellos eso? La Biblia los respalda, porque las autoridades están al servicio de Dios para nuestro bien. Y las autoridades están para también infundir temor al que hace lo malo. Por eso, la figura del gobierno dada por Dios es una figura que también infunde respeto y debe infundir temor al que hace lo malo. Inclusive pueden llegar a quitarle la vida a alguien en caso de que sean un malhechor. Bueno, todo tiene un debido proceso, claro está, ¿no? Pero pues podemos ver cómo la Escritura avala que se pueda ejecutar una pena de muerte. Por ejemplo, mire otros casos en los que se habla de pena de muerte. Y usted dirá, pero eso está en la Biblia, sí. Sí. Mire, por ejemplo, la pena de muerte que estaba dada para los que cometían asesinato. Mire, Éxodo 21, versículo 12. Éxodo 21, versículo 12 dice: cualquiera que agreda y mate a otra persona será ejecutado. Será ejecutado. Las normas de Dios en el tiempo de Moisés eran fuertísimas, eran sanciones muy fuertes, muy drásticas. Pero todo esto era con el fin de cortar la maldad en la sociedad. Cortar la maldad en la sociedad. Mire, por ejemplo, lo que le pasaba a alguien que secuestrara a otro. Ahí mismo en Éxodo 21 leamos el versículo 16. Dice: todo secuestrador será ejecutado, ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que la haya vendido como esclavo. La orden de la Escritura era que el secuestrador debía ser ejecutado. Miren cómo las normas de Dios no toleraban la maldad en la sociedad. Y habían penas fuertísimas. Solamente estoy citando un par de ellas porque hay más en las Escrituras. Pero eran sanciones muy severas. Así que, mis hermanos, para terminar este mensaje, definitivamente meditemos, en primer lugar, el gran valor que Dios le da a la vida del ser humano. Porque no podríamos tener vida a no ser que Él no la hubiera entregado, ¿verdad? Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Él sopló su aliento y nos formó del barro con sus manos. Pero también debemos recordar que todo ese odio hacia los semejantes es consecuencia del pecado. Y ese odio que tienen los hombres hacia Dios lo reflejan hacia el odio que manifiestan hacia sus semejantes, hasta el colmo de llegar a matar a otras personas. Hemos hablado de que el primer asesinato se dio después de la caída, después de que Adán y Eva pecaron, y lo vemos como Caín mató a Abel. Pero también hemos hablado acerca de las excepciones, porque cuando la Biblia nos manda a no cometer asesinato, es hacerlo por motivos de odio o de malicia
o de venganza. ¿Ok? Entonces, hemos visto esas excepciones, pero finalmente, ¿qué nos da el Evangelio? ¿Qué nos da el Evangelio? El Evangelio, por medio de Jesús, nos permite nacer de nuevo. Y en ese nuevo nacimiento nos es dado una nueva naturaleza, una nueva mente, un nuevo corazón, que ya no aborrece a Dios, sino que ama a su Creador, sino que antes estaba en tinieblas esa persona, pero ahora Dios nos ha llevado a la luz. Y con ese nuevo corazón, es un nuevo corazón que ama a Dios, que lo ama en realidad, que lo ama. Y esa salvación que Jesús le brinda al ser humano también tiene unas serias repercusiones en la relación con sus semejantes. Porque la palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la salvación cambia el corazón del ser humano y hace que nos amemos unos a otros. La Escritura dice que los discípulos del Señor serán conocidos por el amor que hay entre ellos. Así que la salvación es la transformación del ser humano que le permite ya no pensar en matar a alguien, sino inclusive hasta dar su propia vida por sus enemigos, hasta dar su propia vida por otros. Así que hoy quiero invitarte para que oremos y meditemos en lo que esta Escritura nos ha hablado. Señor, en esta noche queremos darte gracias. Queremos darte gracias, Señor, porque a pesar de que el pecado tuvo un efecto tan fuerte sobre nuestra percepción de ti y sobre la percepción de nuestros semejantes, Señor, tú viniste a la tierra como un ser humano, siendo el Creador, viniste como un ser humano. Y solamente tú tienes la capacidad y el poder de convertir a hombres pecadores en santos. Por eso en esta hora, Señor, te ruego que salves a cada persona que escucha este mensaje. A todos aquellos que aún no se han reconciliado contigo, te ruego que alumbres sus ojos y que cambies sus corazones para que ya no sean motivados por el odio hacia tu imagen y semejanza, Señor, sino que por el contrario, seamos transformados en personas que amamos a nuestros semejantes, que aún amamos a nuestros enemigos, que aún amamos a los que nos ultrajan y mienten diciendo cosas contra nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, a bendecir a esas personas. Y Señor, gracias por la vida. Gracias porque nosotros estábamos lejos de ti, pero tú nos acercaste por medio de Jesús, cambiando nuestros corazones para que amemos al Dios que nos creó, al Dios que nos sacó del barro y sopló vida sobre nosotros. Ahora, Señor, queremos amarte y honrarte como nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, y amar a nuestros semejantes. Señor, te ruego que quites de cada corazón que ve este mensaje deseos de venganza, aún deseos de asesinato, Señor. Quita sobre aquella persona que posiblemente está maquinando cómo quitarle la vida a otro y que ahora la vida de Dios esté sobre esa persona. Señor, oramos por aquellos que están alzados en armas, por aquellos que están en la guerrilla, que están en los grupos paramilitares. Oramos por aquellos que su trabajo es el asesinato, el crimen, Señor, el sicariato. Te pedimos por ellos, Señor. Ten misericordia y llámalos al arrepentimiento, Señor, porque tú no viniste a llamar justos, sino a pecadores. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que trabajan en el crimen organizado. Te pedimos por aquellos que tienen sed de venganza y que quieren matar a aquellas personas que les han hecho daño. Te pido por ellos también, Señor. Señor, te ruego por mi país, en donde tanta sangre se ha derramado, Señor. Padre, en estos tiempos donde hemos visto en algunos lugares del país cómo han habido nuevamente masacres, Señor.
Te pedimos, Dios, perdón por esa sangre derramada, pero te pedimos, Señor, que traigas salvación y vida eterna, aún en esos lugares tan oscuros donde se toma la muerte como un negocio y como una herramienta para quitar al que piensa diferente a nosotros. Señor, te bendecimos y que Cristo nazca en los corazones de los colombianos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, gracias por este tiempo que nos acompañan a compartir la palabra del Señor. Les recuerdo nuestra próxima cita el domingo a las 10 de la mañana. Ha sido para mí un privilegio compartir este mensaje con ustedes. Cualquier necesidad de oración o consejería, estamos atentos. Dios los bendiga.